Bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de esta maravillosa dinámica Un Hogar, un Grupo. Y es que todos los martes tenemos a bien reunirnos en punto de las 6 de la tarde a través de esta transmisión para que tú puedas escuchar palabra de Dios, consejos de Dios y que podamos nosotros podernos enriquecer y alimentar de ese alimento que necesitamos, que es la palabra de Dios. Hoy nuestra novena lección, y es que prácticamente estamos entrando al tercer mes de estar estudiando la carta a los Gálatas. Y definitivamente todos los martes aprendemos de todo lo que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos. Y hoy no será la excepción. Así que este es el momento en donde tú te desconectas de todos los afanes, te desconectas de aquellas cosas que te estaban quitando tiempo y le permites al Señor que te hable a través de esta corta transmisión, porque definitivamente son minutos bien invertidos en el reino de los cielos. Llama a todos los integrantes de tu casa, de tu familia, reúnanse y escuchen el consejo de Dios para su vida. Hoy tenemos por título un título que me encantó muchísimo y es Practicar la ley de Cristo. Precioso. Definitivamente no nos podemos quedar solamente con la teoría, no nos podemos quedar sin llevar a cabo todo lo que el Señor nos muestra y nos enseña a través de su santa palabra. Practicar la ley de Cristo. El objetivo de esta lección, entender que vivir la ley de Cristo fundamenta el propósito de tener la gracia salvadora en la paz de Dios, y es la forma correcta que nos lleva a la libertad. Aquí estamos hablando ya de la gracia salvadora, salvífica, que tú y yo tuvimos a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Definitivamente vivir bajo la gracia que obtuvimos a través de este doloroso sacrificio para Él, definitivamente nos hace ser y deberíamos de sentirnos todos muy especiales, porque Él, sin dudarlo, sin escatimarlo, Jesús dio su vida y nosotros obtuvimos esa gracia inmerecida. Precioso. Gálatas 5:13. Escucha qué lindo este versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren qué lindo. El Señor nos llamó a ser libres, pero no a darle libertad y rienda suelta a los placeres de la carne, a los placeres que el mundo nos puede ofrecer. Sí, tú y yo tenemos libertad, definitivamente, y gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que tú tienes libre acceso o vía libre para poder estar pecando todos los días con el mismo error. No, somos libres para servir por amor los unos a los otros. Para reflexión, permita que las personas del grupo, de su familia, de su hogar, se expresen sobre las siguientes preguntas. La primera: ¿por qué debería usted servir a la familia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué usted y los integrantes de su familia deben de servir a Dios? Pregúntense, y espero que puedan encontrar respuestas que vengan a edificar y que vengan a cimentar las creencias que ustedes han depositado en nuestro Señor Jesucristo. Primera pregunta. La siguiente: ¿piensa que algunos se aprovecharían de su buena voluntad? Y vaya, que esto es una realidad. En todas las iglesias del mundo, en todas partes, en todos los países del mundo, podría ser que se lleven algunas experiencias no muy agradables los hermanos para con otras personas. Somos humanos, somos productos en proceso, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Así que la invitación es de que no juzgues por una experiencia a toda una vida de servicio. Definitivamente no vale la pena. Como introducción a esta lección número 9,
Pablo nos plantea un maravilloso desafío: estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escucha esto: tú debes de mantenerte firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. O sea, no solamente porque tú eres libre es que tú puedes tender a la izquierda o tender a la derecha y empezar a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. No, es mantenernos firmes en esa libertad, pero no desviarnos de la misma como tal. Aceptemos este reto en el cual necesitamos nosotros para poder vivir una vida victoriosa. También Pablo nos enfrenta a otro reto: cumplir la ley de Cristo, lo que significa andar en el Espíritu. Y es que definitivamente como humanos necesitamos nosotros aprender que en el día a día nosotros deberíamos de movernos en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Tomar decisiones en el Espíritu, guiarnos en el Espíritu, hablar de acuerdo al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que tú no dejes que tu impulso, que tu carácter, que tu forma de ser, que tu forma de actuar sea quien decida cómo tú te vas a comportar. No, porque cada día tú debes de menguar y permitirle a Dios crecer en tu vida. Así que nosotros debemos de darnos la oportunidad de que nuestra carne, nuestra humanidad, esa parte que no le hemos entregado a Dios, cada día vaya debilitándose y el Espíritu Santo se vaya fortaleciendo en nuestras vidas. Necesitamos aprender que vivir en el Evangelio de la gracia es posible para todo creyente, porque se vive en la fe y por la fe y no por la lógica humana. Esto es don de Dios. Es que miren, yo hablaba en esta semana con algunas personas y yo les decía: la Biblia como tal es un libro que contiene tantas experiencias, tantas promesas, pero que debemos de interpretarlas, leerlas y creerlas bajo la fe, no bajo la lógica humana, porque la lógica humana es contraria a la fe. Entonces la invitación es de que esa lógica humana que trata de luchar y batallar contra la fe, debemos de irla menguando cada vez más, creer más y dudar menos. Lindo. El inciso número A de esta lección: un llamado a la libertad y a la justicia. Leemos en Gálatas 5:13: a libertad fuisteis llamados. El énfasis del apóstol en esta libertad nos lleva a pensar y hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el ser humano se atrapa en sus propias normas y reglas? Muchas veces nosotros definimos, enlistamos, escribimos, detallamos normas y reglas que deberían de ser de acuerdo a lo que yo pienso. Y ese es un error. Ese es un error porque nos volvemos de cierta manera más legalistas que la misma palabra del Señor. Y es bien fácil, déjame decirte, volverse un legalista. Quien les habla en este momento, en alguna etapa de mi vida cristiana, me convertí en un legalista de primer nivel, en un legalista que nada ni nadie le ganaba. Era demasiado estricto. Había dejado de ser misericordioso con la gente por ser un legalista. ¿Quién me dejó? Les puedo asegurar que nada bueno. Las exigencias son necesarias para el orden y el respeto entre nosotros, pero si somos llamados a vivir en libertad, ¿cómo podríamos despojarnos de lo que nos ata y nos produce opresión? Y aquí el apóstol Pablo entra a desarrollar un interesante contraste entre la carne y el espíritu. Lean nuevamente este versículo, Gálatas 5:13. Les habló así: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Esto conforme a la Nueva Versión Internacional. Son nuestras pasiones las que nos llevan a no ser justos con nosotros mismos y mucho menos con los demás. Los enemigos de quienes Dios nos libera a su pueblo por medio de Cristo son el pecado, la ley
y la muerte. Es que muchas veces el pecado, aquello que se nos presenta de una manera muy atractiva y que nos puede seducir para hacer aquello que no le agrada al Señor, debemos de luchar contra eso. La ley también. A veces somos demasiado legalistas y aún más que los mismos fariseos que caminaron durante el periodo que Jesucristo estuvo en la tierra. Y la muerte, definitivamente el Señor nos vino a libertar de la muerte a través de la vida eterna que obtenemos por gracia, no porque la merezcamos, ni tú ni yo la merecemos, es por amor a nosotros. Inciso B, ¿qué es la ley de Cristo? De acuerdo a Gálatas 5:1-15. La ley de Cristo es el amor y la ayuda mutua. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona cuando sus miembros trabajan por el bien común. Pablo, Santiago y Juan hablan de este tema con mucho énfasis y lo remarcan bastante. En Gálatas 6:2b se lee: y cumplida así la ley de Cristo, dice en la Reina Valera del 60. Santiago la llamó la ley de la libertad, así se lee en Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esto de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. No se trata solo de conocer las Escrituras, sino de vivirla en obediencia. Vean. Porque en algún momento quienes está hablando en este momento era pero tan legalista para con los demás, pero muchas veces no para conmigo mismo. Y vean, yo quería que todo el mundo fuera obediente a la ley y yo tal vez era el principal desobediente porque no cumplía muchas de las cosas o requisitos que exigía que los demás tenían que vivir, o posiblemente yo pecaba con otros tipos de pecados y mis pecados eran diferentes a los de ellos, pero yo no me aplicaba la ley para esas áreas débiles, pero a los otros sí. Gracias a Dios que Dios me libertó de eso y pude conocer a un Dios misericordioso. Ojo, estoy en contra de aquellos que pecan deliberadamente. Eso no agrada a Dios. Definitivamente no, y tú no lo debes de hacer, así como yo tampoco lo debo de hacer. En Gálatas 5:13b se enfatiza: servíos por amor los unos a los otros. Esto de acuerdo a la Reina Valera del 60. Qué lindo es servir por amor a los unos o a los otros. Esa es la invitación en este día. Juan 13:34, escucha esto. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Significa la ley del amor. Vean qué interesante, porque el Señor nos habla acerca de que debemos de amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó. Vean, aquí hay una demanda de Dios para tu vida y para la mía, que debemos de amar a los otros, así como Dios nos amó a nosotros, que debemos de amar a los otros, así como Jesús nos amó a nosotros. Pero sí exigimos que los demás que están fallando cumplan a cabalidad un decreto o una demanda que lo estipula la ley. Pero nosotros no cumplimos este versículo, porque la Biblia nos dice: ámenlo. Pero qué difícil es amar a aquel que peca. Es más fácil juzgar al que peca que amar al que peca. La invitación es que nosotros podamos amar a aquel que peca, pero acompañarle en donde él pueda ser convertido, en donde él pueda ser acompañado, en donde la presencia del Señor lo pueda restituir. O sea, nosotros estamos a favor de que la persona sea restituida, que el Espíritu Santo lo pueda confrontar, lo pueda llevar a toda verdad, que el Espíritu Santo le pueda mostrar que está haciendo algo incorrecto y que nosotros no abrazamos el pecado. No, estamos en contra de eso.
pero tampoco vamos a estar en contra de la persona, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra lucha es contra algo espiritual, entonces nuestras armas tienen que ser espirituales. Esta es la libertad de Cristo en nosotros y para nosotros. Pero hay que reconocer el principio de sacrificio personal y voluntario. Lea 1 Corintios 9 del 1 al 23. Por favor, les invito a que lo lean. 1 Corintios 9 del 1 al 23. Sin lugar a dudas, esta vida de amor es lo que el Evangelio liberador pide y despierta en el creyente. La ley de Moisés y la ley de Cristo fueron dadas por Dios, pero fueron escritas para dos épocas diferentes o distintas. La ley antigua sirvió bien para su época en particular. La nueva ley de Cristo es la que nos rige ahora. El Nuevo Testamento a veces se refiere a las tablas dadas a Moisés como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó lo refiere como la gracia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que dice Romanos 10:4 en la Reina Valera del 60. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley de Cristo es la que Dios pone en el corazón y escribe en la mente de sus hijos. Así se lee en Hebreos 10, 15 y 16. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto conforme a la Nueva Versión Internacional. La ley de Moisés expresó la justicia de Dios al ser humano que se encontraba en pecado. La muerte era el castigo para el que la desobedecía. La ley de Cristo nos dio el poder de vivir conforme a esa justicia. Somos libres del pecado porque Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. La gracia no nos da libertad. Ojo con esto. La gracia no nos da libertad para pecar. No significa que porque Dios pagó por nuestros pecados, tú y yo vamos a estar pecando. Ojo con eso. No puedes estar pecando deliberadamente porque ya no va a existir ningún sacrificio que te pueda libertar. No, estamos en contra de aquel que peca deliberadamente. Bueno, no de la persona, de todo lo espiritual que le conlleva eso. No, estamos en contra de eso. No, nosotros aprobamos que la gente esté en pecado y que viva como que si nada pasa. Claro que va a tener alguna repercusión. Claro que vas a tener algunos resultados contrarios, ya que lo que tú haces va a tener un efecto acá en la tierra y posiblemente en el cielo si no te arrepientes del mismo. Vean que más nos sigue diciendo: la muerte del castigo para el que desobedecía. La ley de Cristo nos da el poder de vivir conforme a esa justicia. Somos libres del pecado. La gracia no nos da libertad para pecar, sino el poder para vivir en la libertad de Cristo. Esto lo afirmamos leyendo Gálatas 2:21. No desechó la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Dios hace todo perfecto y de manera ordenada. Inciso C. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? El vivir bajo la gracia es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Es la transformación de vivir una vida de acuerdo a la fe y andar en el Espíritu. La lucha entre la carne y el Espíritu es fuerte, es una realidad. Veamos el siguiente cuadro comparativo, se lo voy a compartir. Y notemos la diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Cuando tú estás en el Espíritu, produce frutos que revelan que eres hijo de Dios. Cuando tú vives en la carne, no hay frutos espirituales. Cuando tú vives en el Espíritu, has crucificado la carne y no se somete a los deseos de la carne. Cuando tú vives en la carne, eso entristece al Espíritu Santo y la paga es la muerte. Ojo con esto. Cuando estás en el Espíritu, muestras que eres hijo de Dios mediante la evidencia de una vida como la de Cristo. Empiezas a ser como Jesús.
¿Por qué? Empiezas a vivir en santidad, empiezas a predicar, empiezas a servir, tu vida cambia. Pero cuando tú vives en la carne, vives demostrando tus propias obras. Tus resultados son de la pura carne. Y finalmente, cuando vives en el Espíritu, produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que tú produces. Cuando tú vives en la carne, produces obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Vean qué extremos son los resultados cuando tú vives en el Espíritu o cuando tú vives en la carne. La aplicación para esta semana: durante la misma, muestra un gesto de amor y amistad hacia alguien conocido. 2. Piensa y escribe en un papel qué cosas le impiden el desarrollo de su crecimiento cristiano a esta persona. Y eso te va a ayudar a que tú puedas ver. Y 3. Escribe y piensa en un papel qué cosas te impiden a ti el crecimiento cristiano. Vean qué interesante. No solamente es ver aquel, es verse uno mismo como tal. Qué linda invitación para esta semana: dejar de que las obras, los resultados de la carne cada vez vayan desapareciendo en nuestras vidas. Mi oración es que el Señor pueda hacer que en tu vida sea el Espíritu el que venza todos los días, que sea lo espiritual lo que derrote a lo carnal. ¿Qué te parece si me permites orar por ti? Cierra tus ojos, levanta tus manos y me permites orar. Oremos. Querido Dios, amado Padre Celestial, gracias, Dios. Gracias porque tú nos permites, a través de tu sacrificio, poder alcanzar la gracia que no merecemos. Pero mi oración es que tú nos ayudes a que lo espiritual, que lo celestial, que lo divino, cada día tome más fortaleza y cada día pueda establecerse en todas las áreas de nuestra vida. Que lo natural, que lo humano, que lo pecaminoso no triunfe en nuestras vidas. Mi oración es que cada día nos parezcamos más a ti, Jesús, y cada día nuestra parte humana, lo carnal, pueda ir menguando para que lo espiritual vaya ganando terreno. Esa es mi oración para tu vida. Oro en ese nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Lindas lección el día de hoy. Y espérate que mañana, en miércoles de oración, tendremos una celebración poderosísima. Y el domingo, unas celebraciones impregnadas de la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración por ti es que en esta semana el Señor salga a tu encuentro y te sorprenda con todo tipo de bendición. Hasta pronto. Bendiciones.